Recordándole el tema que hemos estado hablando, el que piensa estar firme. Quiero que volvamos a leer 1 Corintios 10, del 11 al 12, porque en base a este texto, 1 Corintios 10, 11 al 12, es que hemos tomado ejemplos de 5 reyes del reino del sur, de Judá, que iniciaron su carrera como creyentes con un inicio feliz, pero que terminaron en situaciones tristes. Vamos a leer 1 Corintios 10, del 11 al 12, para recordar siempre la enseñanza que vamos a tomar está relacionada con este tema. Dice 1 Corintios 10, del 11 al 12. Estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piense estar firme, mire que no caiga. Pablo hablando del trayecto de Israel por el desierto y lo que significó para ellos como pueblo de Dios, está diciendo lo que le pasó a ellos, eso es un ejemplo para nosotros. Y quiero tomar este texto para recordarle lo que los reyes, de estos 5 reyes que vamos a hablar, lo que le ha sucedido a ellos nos puede pasar a cualquiera de nosotras. Y estas cosas son para amonestarnos, están escritas, más a nosotras que verdaderamente hemos alcanzado el fin de este tiempo peligroso. Así que pensamos estar firmes, seguir firme al Señor. Miremos que no caigamos. Vamos a hablar 5 reyes, si el Señor nos permite, durante todo este mes, que comenzaron con un comienzo glorioso, como creyentes, 5 reyes del reinado del sur. Ustedes saben que después del gran rey Salomón, el reino se dividió, un reino del sur correspondiendo a Judá y a Benjamín, y una parte al norte correspondiendo a las tribus, a otras tribus, 10 tribus, que siempre se llama el reino de Israel. Pero la mayoría eran reyes que hicieron lo malo delante del Señor. Aún en este reinado del sur, había muchos que fueron infieles, pero encontramos unos cuantos fieles y encontramos estos 5 que iniciaron bien, pero tuvieron sus tropiezos. Así es que pedimos al Señor que nos permita, a la luz de la palabra y con la iluminación del Espíritu, poder tomar enseñanzas para nuestras vidas. El lunes pasado hablamos de Asa y vimos que fue un rey que describe el escritor de Crónicas, segunda de Crónicas 14, que tuvo un corazón perfecto. Aclárense que aclaramos que un corazón perfecto no es un creyente que nunca peque. Se refería a la actitud que él tuvo en cuanto al pecado de la idolatría. Él vimos que limpió reinado, incluso su casa, de los ídolos, y temió a Dios, pero al final cometió una falla, cayó en un pecado. Y le hemos llamado como trampas en la cual podemos caer cualquiera de nosotras. El Señor siempre es fiel y fue fiel con él, pero él terminó apoyándose en el mundo. Cuando enfrentó una situación difícil, en vez de recordar la fidelidad y misericordia del Señor las otras veces que había enfrentado invasiones de otros reyes, se quiso apoyar en el impío rey de Siria. Y cuando el Señor le manda la exhortación, porque siempre que fallamos, mis hermanas, el Señor nos manda la exhortación por su palabra, Él siempre está hablándonos. Cuando Él le habla a través del profeta, se enoja con el profeta y lo manda a la cárcel. Y ya al final, en vez de arrepentirse, el Señor también sigue hablándole a través de una disciplina. Se enferma, una enfermedad de sus pies, y en vez de humillarse y reconocer sus faltas, buscó a los médicos. Decíamos que muchos comentaristas dicen que los médicos podían ser los curanderos o brujos de su tiempo, en vez de buscar al Señor. Así que hasta su fallo fue buscar el apoyo del mundo, que nos sirva de lección a nosotras. El apóstol Juan dice en su primera carta, en el capítulo 2, que el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad del Señor permanece para siempre. Y recordábamos el Salmo 118, verso 8 y 9, que dice que mejor es confiar en Jehová que confiar en el hombre.
Mejor es confiar en Jehová que confiar en príncipes. Confiar en el hombre o en los recursos que el mundo da, el sistema del mundo, que es un sistema que el hombre se ha inventado para ser feliz sin Dios, lo único que nos puede traer a nosotras es grandes decepciones. Hoy vamos a considerar otro rey, Josafat, y vamos a ver que la trampa en que él cayó fue su alianza y amistad. ¿Qué tipo de alianza? ¿Qué tipo de comunión? ¿Qué tipo de amistad hizo él? Y ojalá podamos aprender nosotras y examinarnos con quién estamos intimidando, con quién estamos compartiendo. Vamos a Segunda de Crónicas, capítulo 17. La historia de Josafat se encuentra en Crónicas y también en Segunda de Reyes. No vamos a leer todo, obviamente, porque toma muchos capítulos. Vamos a tomar algunas secciones para sacarlo el mayor provecho posible por límite del tiempo. Pero vamos a encontrar un rey piadoso, hijo de Asa. Segunda de Crónicas, capítulo 17. Vamos a leer del versículo 1 hasta el versículo 13. Para nosotras de ahí tomar la idea de este rey. Leemos Segunda de Crónicas 17, del 1 al 13. Reinó en su lugar Josafat su hijo, el cual se hizo fuerte contra Israel. Puso ejércitos en todas las ciudades fortificadas de Judá y colocó gente de guarnición en tierra de Judá y asimismo en las ciudades de Efraín que su padre Asa había tomado. Y Jehová estuvo con Josafat porque anduvo en los primeros caminos de David su padre y no buscó a los Baales, sino que buscó al Dios de su padre y anduvo en sus mandamientos y no según las obras de Israel. Jehová, por tanto, confirmó el reino en su mano y todo Judá dio a Josafat presentes y tuvo riquezas y gloria en abundancia. Y se animó su corazón en los caminos de Jehová, y quitó los lugares altos y las imágenes de acera en medio de Judá. Al tercer año de su reinado, envió sus príncipes Ben-Ail, Adías, Zacarías, Natanael y Micaías para que enseñasen en las ciudades de Judá. Y con ellos a los levitas Semaías, Netanías, Zebadías, Asael, Seminarob, Jonatán, Adonías, Tobías y Tobadonías, y con ellos a los sacerdotes Elisama y Joram. Y enseñaron en Judá, teniendo consigo el libro de la ley de Jehová, y recorrieron todas las ciudades de Judá, enseñando al pueblo. Y cayó el pavor de Jehová sobre todos los reinos de la tierra que estaban alrededor de Judá, y no osaron hacer guerra contra Josafat. Y traían de los filisteos presentes a Josafat, y tributos de plata. Los árabes también le trajeron ganados, 7,700 carneros y 7,700 machos cabríos. Iba pues Josafat engrandeciéndose mucho, y edificó en Judá fortalezas y ciudades de aprovisionamiento. Tuvo muchas provisiones en las ciudades de Judá y hombres de guerra muy valientes en Jerusalén. Estamos mirando aquí un rey piadoso, y tiene una característica este reinado de Josafat que nos habla no solamente crónicas de él, sino también los libros de los reyes. Generalmente los libros de los reyes hablan de los reyes del norte de Israel y los libros de crónicas de los reyes del sur de Judá. Pero ¿por qué los libros de reyes y los libros de crónicas nos hablan tanto de Josafat? Bueno, simplemente porque Josafat tuvo bastante trato y amistad con Acab, un rey impío del norte. Aquí vemos en este capítulo 17 un comienzo feliz, fidelidad al Señor. Miren, el verso 1 al 3 nos revela un andar obediente. Dice que él se hizo fuerte, que tenía ejércitos, que estaba estable en todas esas regiones que Asa, su padre, también había puesto guarnición. Y el versículo 3 nos da la clave, el 4. Dice, y Jehová estuvo con Josafat. ¿Pero por qué? Si siguen el versículo 3 van a darse cuenta, porque anduvo en los primeros caminos de David su padre.
La palabra de Dios está bien escrita, es el Espíritu Santo que escribe, dice, los primeros caminos de David, su padre. Siempre en el Antiguo Testamento se menciona a su padre, no es porque sea su padre, sino su descendiente, puede ser abuelo, tatarabuelo. Lo interesante aquí es que dicen los primeros caminos, porque todas sabemos qué pasó en los últimos caminos de David y sus fallas. Pero lo que estamos mirando, el corazón de un hombre fiel que está andando en obediencia como hizo David, sensible a la palabra y no buscó a los Baales, no cometió el pecado de idolatría. Y dice el verso 4, sino que buscó al Dios de su padre y anduvo en sus mandamientos. Así que el verbo clave para entender por qué estaba bien con el Señor es andar. Versículo 3 dice, anduvo en los primeros caminos de David. Versículo 4, anduvo en los mandamientos del Dios de su Padre. Siempre que encontremos el verbo andar en las Escrituras, es una figura del testimonio de la conducta del creyente. Anduvo en obediencia, anduvo en los mandamientos, y no según las obras de Israel. Lo que caracterizaba siempre el reino del norte de Israel era la idolatría. Tras Jeroboam se dedicaron a dar culto a los Baales, a levantar lugares altos y realmente esas tribus se dedicaron a ese pecado por el cual el Señor los castigó severamente, aunque Judá también luego cayó en esto. Pero este rey piadoso era fiel al Señor. Comienza fiel, comienza dando testimonio de su fidelidad porque era obediente. Y el Señor premia la obediencia, mis queridas hermanas. Miren lo que dice el versículo 5. Jehová, por tanto, como resultado de su obediencia, confirmó el reino en su mano. Y ya leímos cómo estaba bendecido su reino. Tenía riquezas, tenía gloria, tenía abundancia. Y el versículo 6 nos dice algo muy interesante. Por ser obediente, primero resultado que vemos es que Jehová está con él. Y Jehová es que le da estabilidad a su reinado. Porque lo que da estabilidad a la vida de un creyente es la obediencia. No es cuántos textos bíblicos revolotean en su cabeza, ni cuánto mensaje ha oído, ni cuántos años tiene siendo creyente. No, es cuánto ha obedecido. Ustedes se recuerdan el primer rey que tuvo Israel, que Israel pidió rey al Señor cuando Samuel era juez. La característica de Saúl, que fue el primer rey. Él no entendió nunca lo que es la obediencia por amor. De tal manera que en su obstinación, porque obedecía parcialmente y él creía que obediencia parcial es obediencia, como creemos a veces nosotros, el Señor le exhorta a través de Samuel, primera de Samuel capítulo 17, y le dice, se complace Jehová en los holocaustos y víctimas antes que en la obediencia. Y le dice, porque obedecer es mejor que los sacrificios y prestar atención que la grosura de los carneros. Yo sé que es un texto que lo hemos repetido mucho, que lo hemos enseñado en las escuelas bíblicas de verano, que lo leemos. Pero ¿saben qué, mis hermanas? La generación de creyentes de hoy en día no nos falta conocimiento, nos falta obediencia. Y aquí tenemos a Josafat, un rey obediente, anduvo en los caminos, primeros caminos de David, anduvo obediente a los mandamientos, no era idólatra, fiel al Señor, el Señor le recompensa. ¿Por qué el Señor desechó a Saúl? Era desobediente y se justificaba. ¿Cómo a veces hacemos nosotras? Hay hermanas que en ocasiones hasta textos bíblicos utilizan para justificar su desobediencia, así al estilo Saúl. Y eso lo que trae es obstinación. Y obviamente no hay bendición. Entonces aquí vemos a Josafat bendecido por el Señor, porque el Señor bendice la obediencia. Miren, el verso 6, ¿qué pasa en su vida? No solamente es bendecido, como vimos en el versículo 5, porque tiene riquezas y gloria en abundancia, eso es lo material, pero su corazón es bendecido. Miren el verso 6, y se animó su corazón en los caminos de Jehová, y quitó los lugares altos y las imágenes de acera en medio de Judá. ¿En qué se animó su corazón? ¿En que tenía riquezas? ¿En que tenía gloria? No.
en los caminos del Señor. ¿Cuáles son los caminos del Señor? Los intereses del Señor. ¿Cómo sabemos que él estaba interesado en lo del Señor? Bueno, hemos leído los versículos anteriores que siguen, el 7, el 8 y el 9. No lo vamos a repetir, pero ustedes tienen su Biblia abierta. Él le interesaba lo que le interesa al Señor. Nombró príncipes, nombró levitas para enseñar la palabra en todo el reino de Judá. El creyente que está animado en las cosas del Señor, en los caminos del Señor, ama la palabra. Una de las indicaciones que estamos mal espiritualmente es cuando no tenemos ánimo en las cosas del Señor, en los caminos del Señor. Cuando no tengo deseo de congregarme, cuando la palabra me parece pesada, es un mensajecito largo. Esa hermana se predica largo, ese predicador, miro el reloj, me paro, chequeo el celular, miro al hermano que se paró, miro al niño que lloró, me duermo. Hermanas, nosotras tenemos un corazón muy engañoso y nos justificamos muchas veces. A veces cuando estamos tan apáticas y sabemos que lo estamos, comenzamos así. Lo que pasa es que es muy aburrido, me da sueño, esa hermana es muy lenta predicando. Ay, sí, pero es que yo he oído tantas veces eso. Y lo que está pasando es que el corazón no está animado en los caminos del Señor. Cuando eso comienza a suceder, son luces rojas que se están encendiendo en nuestro corazón, que debe despertarnos y ser sinceras con el Señor. Cuidado, porque a veces hay hermanas que dicen, bueno, como yo tengo tantos años en el Evangelio, no lo dicen abiertamente, pero es como un sentimiento. He oído mensajes de la hermana fulana, he oído tantas concentraciones de damas, he oído prédica de aquí, he oído prédica de allá, yo repartí tratado aquí, como una hermana que me vive comentando siempre todo lo que ella hacía cuando iba a la iglesia tal. Ella iba con las damas a visitar enfermos, ella iba a predicar, pero eso hace como 15 años, hermanas. Pero ahora ya ni visita enfermos, ella asiste de vez en cuando a la iglesia, pero ella vive en el pasado. Ella vive en ese tiempo en que ella estaba florecida. Y que yo me recuerdo de cuando estaba con esas hermanas, esos cultos que hacíamos de dama, pero no va a un culto de dama. Y cuando aparece esporádicamente un culto de oración, esos son síntomas malos. Ese corazón no está animado en los caminos del Señor. Muy probablemente haya una caída pronto. Recuerden nuestro tema. ¿Pensamos estar firmes? ¿Y qué está animado nuestro corazón? Hay hermanas que no saben si la puerta de la iglesia se cerró o se abrió, si una cortina está o no está, si hace falta alguien para preparar algo para servir a los hermanos. Ellas son visitantes. Quiero decirle algo, mis hermanas. Los caminos del Señor en que Josafat estaba animado en ese momento era un reino que honrara el nombre del Señor. Por eso empezó a quitar ídolos y a limpiar. Los caminos del Señor para nosotras hoy en día como iglesia, pueblo de Dios, es su iglesia. Nos interesa el nombre del Señor en la iglesia y cómo está. Oh, eso de los ancianos, de la esposa de ancianos. Yo voy ahí, yo no me meto en eso. ¿Cómo que en eso? Tú eres la iglesia, yo soy la iglesia. Lo que pase en la iglesia es testimonio del nombre del Señor y repercute sobre todas nosotras, porque hemos entrado a un cuerpo vivo, que si un miembro sufre, todos los demás sufrirán con él. Y si tú estás rezagada y yo estoy rezagada, así va a estar rezagada la iglesia. Porque cada uno nos influenciamos unos a otros. Entonces aquí vemos un corazón, versículo 6, que estamos en 2 Crónicas 17, que se animó en los caminos del Señor. Y por eso el Señor lo bendijo. Mis hermanas, la obediencia muestra amor al Señor y a su palabra. El Señor Jesucristo lo dijo. Miren, vamos a leer Juan capítulo 14,
Verso 15. Allá en el aposento alto, cuando él se está despidiendo de los discípulos antes de ir a la cruz, él le dice a ellos, la prueba, lo que evidencia que ustedes me aman es que me obedezcan. Juan 14:15. El Señor dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos. Y ahí mismo vamos a Juan 14:21, la parte A del versículo. Él le dice allá en el aposento alto, el que tiene mis mandamientos y los guarda, este es el que me ama. No es el que se sabe mucha Biblia. No es el que tiene 30, 40 años siendo un cristiano. No. El que ama al Señor es el que obedece. El Señor se complace en la obediencia, como lo dijo Samuel a Saúl. Y un corazón animado siempre es obediente. La obediencia a la palabra anima el corazón. Así que si nos sentimos que estamos como floja, vamos en oración al Señor. Debe haber algún punto ahí de desobediencia que está contristando el Espíritu Santo y el ánimo se está cayendo. Honrar al Señor obedeciendo su palabra trae bendiciones especiales. Espero que estén ahí en Juan capítulo 14. Vamos a leer una promesa hermosa que el Señor da al que obedece, al que muestra amor por obediencia. Ahí está el Señor en el aposento alto sentado con los discípulos y le dice en el Evangelio de Juan capítulo 14, verso 23. Respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará. Y ahí viene la promesa. Y mi Padre le amará y vendremos a él y haremos morada con él. Qué hermosa bendición. Morada con él. ¿Saben lo que significa morada? Comunión, habitación. Cuando un creyente obedece, muestra amor. Y el Espíritu Santo, que está ahí desde que él creyó, entonces estará a plenitud. Mostrará lo de Cristo y lo del Padre. Ahí es que el Señor dice, ¿y entonces qué va a pasar? Mi Padre, dice, el que me ama, mi palabra guardará. Y mi Padre le amará y vendremos a él. El Padre sabemos dónde está y el Hijo, ¿verdad? Corporalmente, pero en persona, a través del Espíritu Santo, hace morada a plenitud en un creyente obediente. Y el Espíritu Santo toma todo lo de Cristo y el Espíritu Santo ilumina y el Espíritu Santo lleva a ese creyente a andar glorificando el nombre de su Salvador. Lleva a ese creyente a estar animado, deseoso de congregarse con los hermanos, deseoso de alabar al Señor, deseoso de servir al Señor. No hay que estarlo empujando, no hay que estarlo estimulando, acarreando. Porque si algo pasa en nuestra asamblea hoy en día es que tenemos un porcentaje enorme de hermanos que para llevarlos a hacer algo hay que empujarlos, porque lo que nos falta es devoción. Cuando no hay devoción es porque no hay amor al Señor. Y lo más probable, volviendo a nuestro pasaje, es que algo está desanimando el alma de esa persona. El ánimo viene del alma. Algo está desanimando ese corazón. Y casi siempre, cuando se desanima un corazón, es porque otro está ocupando el lugar del Señor. Fíjense, Josafat está tomando el camino que tomó su padre. Lo primero que hay que hacer es quitar ídolos para que el pueblo se anime. Y dice luego, le enseña la palabra. Volvamos ahí. Vamos a Segunda de Crónicas, donde estamos. Capítulo 17. A enseñarle la palabra a todo el mundo, a que la escuchen. Porque el creyente que ama al Señor sabe que el Señor habla por su palabra y su palabra es la única que puede penetrar el alma, los pensamientos, discernir las intenciones del corazón. Porque seguir al Señor y servirle no es por fuerza, es por convicción, por obra del Espíritu y la palabra. Entonces, Josafat puso que su ánimo, ¿verdad? Se animó su corazón en los caminos del Señor, los negocios del Señor. Entonces, ¿qué hizo el Señor? Se ocupó de los negocios de él. Porque así es el Señor, mis hermanas. Vimos todos esos versículos como se fortaleció un ejército,
hubo paz, no hubo guerra en el tiempo que él fue fiel. Y Mateo 6:33, el Señor dice la promesa cuando somos fieles y obedientes. Dice, más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Ahora estamos mirando un rey que comienza fiel, que honra al Señor, pero que cae en una trampa. Y quiero detenerme para que meditemos ustedes y yo también. La fidelidad pasada no te garantiza la fidelidad presente. Es fiel cada día. Le decía a esa hermana que ella iba hablándome del pasado, todo lo que ella hacía cuando estaba en la iglesia, templo bíblico, no sé a dónde, pero ahora no hace nada. Es todos los días. La fidelidad de atrás debe servirte para estimularte, pero no para que te quedes ahí. Entonces, vemos aquí a Josafat. ¿Cuál fue la trampa en que cayó? Es la segunda trampa que vamos a tratar. Vamos a Segunda de Crónicas, ahí mismo, ustedes están en su Biblia abierta, Segunda de Crónicas, al capítulo 18. Vamos a leer el versículo 1 al 3. Dice, tenía pues Josafat riquezas y gloria en abundancia, y contrajo parentesco con Acab. Y después de algunos años descendió a Samaria para visitar a Acab, por lo que Acab mató muchas ovejas y bueyes para él y para la gente que con él venía. Y le persuadió que fuese con él contra Ramot de Galaad. Y dijo a Acab, rey de Israel, a Josafat, rey de Judá, ¿quieres venir conmigo contra Ramot de Galaad? Y él respondió, yo soy como tú, y mi pueblo como tu pueblo. Iremos contigo a la guerra. Hay muchas cosas interesantes, pero el versículo 1 lo que estamos mirando que está próspero. Dice que tenía riquezas y gloria en abundancia. A veces uno piensa que las pruebas del creyente es cuando uno tiene necesidad y escasez, pero siempre estamos siendo probados. La abundancia es una prueba grandísima. El bienestar económico es una prueba. E incluso los éxitos espirituales y el bienestar espiritual son una prueba. Prueba nuestra humildad. Entonces, miren, aquí vemos que la trampa está en que este rey fiel empieza a tener amistad con un rey impío. Ustedes han leído de Acab, rey de Israel, un rey idólatra, con una esposa terrible, Jezabel, idólatra, instituyó el culto a los Baales, un rey asesino, pusilánime, porque ella era que lo gobernaba, pero no obstante, eran alejados del Señor, impíos. Pero él hace parentesco. Miren lo que dice la parte final del versículo 1. Hace parentesco. ¿Y cuál fue el parentesco que hizo? Lo anotan por ahí, no lo vamos a leer, pero en primera, ahí en segunda de Crónicas 21, 5 al 6, Josafat casó a su hijo Joram con una hija de Acab. Eso fue establecer una unión en yugo desigual. Y miren cómo comenzó todo. El versículo 2 dice que ellos comenzaron a, ¿qué? A compartir. A fiestas, Acab le llevaba con su gente, le iba con sus gentes, compartían. Las cosas comienzan así, con amistad. Por eso quiero decirle, hermanas, cuidado con estas amistades. En la iglesia hoy en día se ha metido una influencia en nosotros que decimos que para no vernos tan apartados y tan separados de los del mundo, debemos nosotros estar con ellos y compartir mucho con ellos y hacer cosas parecidas a ellos para que no nos vean tan distante. Pues déjeme decirle, hay que tener mucho cuidado con eso. Porque la tendencia es que cuando un hijo de Dios se va acercando a un impío, suele atraer más la impiedad. Ustedes dirían, ajá, sí. ¿Por qué? Porque la carne es débil. Porque los deseos de nuestra carne le gustan los deseos mundanos impíos. Miren, Pablo dice en 1 Corintios 15:33, vamos a leer ese versículo, porque es importantísimo recordar que todo comienza con amistad.
con compartir, con intimidad. Primera de Corintios 15:33. Él dice, no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Josafat entonces establece esta amistad, comparte con él, y cuando uno comienza a tener amistad, obviamente que luego va a compartirse intereses en común, porque la amistad va entrañando compartir e intimidad. Y cuando hay intimidad, hay comunión. Entonces vemos que acá le dice, bueno, ya que estamos tan cercanos, vamos a trabajar juntos, y le dice, vamos a hacer guerra contra Ramot de Galaad. ¿Y qué le contesta Josafat? El versículo 3, parte final, dice, yo soy como tú y mi pueblo como tu pueblo, iremos contigo a la guerra. Esto es tremendo porque Josafat está negando su testimonio de creyente fiel. Se dirían, pero él tenía razón en parte, porque Acab sí era de su sangre. Acuérdense, todos son descendientes de Jacob, de Abraham, el padre, y de Jacob, de sangre. Pero de vida espiritual, Acab era un impío. Y aquí quiero hacer algo, una reseña importante. Muchas veces, nosotras, porque las personas que están con quien estamos estableciendo amistades son mi hermano, mi primo, como es mi familia. Yo entiendo que no importa establecer amistad, intimidad ni negocio, porque es mi familia, aunque no sea cristiano. Y olvidamos un principio espiritual que Josafat no lo tomó en cuenta, que todo creyente debe tomarlo en cuenta, porque eso se viene desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento. El creyente, fiel a su Señor, debe entender el principio de la separación. No hay comunión entre la luz y las tinieblas. Pablo se lo dice a los hermanos de Corintio. En la epístola a los Corintios, él escribe y le dice claramente que no hay comunión entre la luz y las tinieblas. Josafat no entendía eso, miren. Él se fue a la guerra contra Ramón de Galat, y si ustedes siguen leyendo el capítulo 18, que no lo vamos a leer por razones de tiempo, por poco lo matan, porque lo confundieron con el rey de Siria, que va a pelear contra ellos, quería matar a Acab, y a quien tratan de matar a Josafat. Josafat no murió porque la mano del Señor intervino. Lo dice así mismo el texto, Jehová lo libró y lo ayudó. Bueno, Josafat regresa de nuevo a su, a su reinado. Pero el principio espiritual que debemos nosotras tener pendiente está en 2 de Corintios 6:14. Pablo dice, no hay comunión. Y entonces, a veces uno utiliza mucho ese texto para los que se van a casar, para que no se casen con inconversos. Pero acuérdense, Josafat no se casó con ningún inconverso. Josafat hizo parentesco. Casó su hijo con la hija de un impío. Hizo que causa común con un rey impío. Segunda de Corintios 6:14 dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Acá era un incrédulo. Porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia, y qué comunión la luz con las tinieblas. Santiago, en el capítulo 4, en el versículo 4, que sus escritos son muy prácticos, nos recuerda que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios. Santiago 4:4 dice, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Hace una pregunta. Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. Fíjense que no dice que sea amigo del mundo, que quiere ser amigo del mundo. Y muchas veces nosotros queremos estar muy amistadas con el mundo, con los que están en el mundo, los incrédulos. Hacemos negocio, porque es mi primo, porque es mi hijo. Mi hermana, aunque sea tu hijo, tus entrañas, no es un creyente, está en tinieblas. Y si haces yugo con él, no va a haber bendición. Recuerden cómo comenzamos hablando de este texto. El Señor honra la obediencia. Y las repercusiones de la infidelidad y del pecado del yugo desigual estarán en tu vida para siempre.
Lo veremos en Josafat para siempre. Él se arrepintió, Josafat. Ahí en Segunda de Crónicas, si usted tiene su Biblia abierta, en capítulo 19, el Señor, como ama a su Hijo, a los creyentes nos ama, siempre que desobedecemos, nos va a traer ¿qué? La exhortación, la reprensión, por la palabra primero, siempre. Y le manda el profeta. Inmediatamente vino el profeta Anani y le dice, en el versículo, Segunda de Crónicas 19, en el versículo 2, y le salió al encuentro el vidente Jehú, hijo de Anani. Aquí es Jehú, el hijo de Anani. Anani fue el que le profetizó a Asa. Y dijo al rey Josafat, al impío das ayuda y amas a los que aborrecen a Jehová, pues ha salido de la presencia de Jehová ira contra ti por esto. La disciplina vino. Si ustedes leen todo el capítulo 19, Segunda de Crónicas, se van a dar cuenta cómo el Señor lo disciplinó. Pero Josafat, contrario a su padre, Asa, cuando le vino la exhortación, se enojó. No se enojó, fue obediente y se arrepintió. Pero ¿qué pasó con Josafat? ¿Por qué sigue las cosas con el problema de la amistad y del yugo desigual? Miren, Josafat no aprendió la lección de una vez. Él se arrepintió, pero volvió a recaer. Por eso quiero, mis queridas hermanas, que recordemos nuestro tema. El que piensa estar firme, mire que no caiga. Nuestras debilidades van con nosotras cada día y nos asedian. Solo el poder del Espíritu nos puede ayudar con ellas. La tendencia de nosotras como humanos, como Josafat, es a volver a caer en la debilidad. Vamos a Segunda de Reyes, capítulo 3, verso 4 y 8, para que veamos cómo vuelve y cae de nuevo lo mismo. Segunda de Reyes 3, verso 4 y 8. Dice 4 al 8. Entonces Mesa, rey de Moab, era propietario de ganados y pagaba al rey de Israel 100,000 corderos y 100,000 carneros con sus vellones. Pero muerto Acab, el rey de Moab, se rebeló contra el rey de Israel. Ya murió Acab, ¿verdad? Con quien Josafat había hecho alianza, porque lo mataron en esa guerra de Ramot de Galad. Salió entonces de Samaria el rey Jorán, Jorán era hijo de Acab, y pasó revista a todo Israel. Y envió a decir a Josafat, rey de Judá, el rey de Moab se ha rebelado contra mí. ¿Irás tú conmigo a la guerra contra Moab? Y él respondió, ¿qué le dijo Josafat? Iré, porque yo soy como tú, mi pueblo como tu pueblo y mis caballos como los tuyos. Y dijo, ¿por qué camino iremos? Y respondió, por el camino del desierto de Edom. Volvió a cometer el mismo error. Entiende que como son de la misma sangre, son iguales. Saben, hermanas, yo a veces pienso, si es que nosotras nos hemos hecho insensible a la voz de Dios. En estos, no hace un tiempo, una hermana me comenta que su hijo se va a casar. Creyente su hijo. Nacido, hemos visto crecer en la asamblea. Y me dice, él se va a casar. Y yo, ay, ¿con quién? Me dice, con una muchacha. Ella no es cristiana, pero es muy buena, de muy buena familia, muy noble, trabajadora. Y esa gente allá en el pueblo de donde ellos son, es una gente, mira, Dioma, que todo el mundo lo quiere mucho, muy honesto. Yo me le quedé mirando, porque es una hermana que tiene mucho más años en el evangelio que yo. Nosotros no queríamos, pero nada, para que nos, como que para que no se vaya un problema más grande, dejamos eso así. Yo dije, y tú le advertiste, pensé, no le dije, pero me quedé pensando, ¿tú le advertiste a tu hijo lo que significa esto? Pues saben qué, hermanas, muy tranquila, muy contenta, como si nada. Bueno, se hizo esa boda. De todos modos, a veces hay hermanas que me dicen, déjame decirte, Dioma, hay muchas que no son cristianas, que se comportan mejor que muchas cristianas. Y yo, pero déjame decirte, hermana,
que mejor es una creyente que no se comporte también a una impía. Entonces Josafat no entendía eso. Y así yo pienso que hay hermanas que tampoco entienden eso porque están tan alegres así. Y ustedes me dirán, ¿qué tú quieres? ¿Que se ponga a llorar? Bueno, los hijos son adultos, tú no puedes hacer que ellos actúen ni tomarlo por un brazo para que tome una decisión. Pero por lo menos, haz como hizo Samuel, adviértele, toma la palabra y dile que tú no estás de acuerdo, que es un pecado y exprésalo. Pero nos hemos acostumbrado ya. Incluso, ¿sabe lo que ella me dijo? Bueno, que yo tengo la esperanza que como un ejemplo de una muchacha que se casó con un muchacho y que él la llevó a la iglesia, entonces después los dos ahora son creyentes en la iglesia, como pasó con fulano y fulana, ella venga al Señor. Pues déjeme decirle, hermanas, que muchachos no está en ninguna asamblea, no está en ningún lado, no ha venido ni él, ni ella, ni nadie al Señor. Señor, tenga misericordia de nosotros, porque cuando nosotros queremos desobedecer, lo arreglamos, ¿ustedes entienden? Y lo vemos tan natural. Entonces, Josafat vuelve y recae lo mismo. Vamos a Segunda de Crónicas, al capítulo 20, para que ustedes vean que de nuevo hace lo mismo. Vamos a ver, Segunda de Crónicas, capítulo 20. Ya al final casi de su reinado, él vuelve otra vez a entablar yugo desigual con el impío. Jorán era tan impío como Acat y su mamá Jezabel. Tan impía, ¿eh? Ustedes lo leen en los Reyes, tremendo, idólatra y todo. Entonces aquí vamos a ver, Segunda de Crónicas, capítulo 20. Vamos a ver, hermanas, en el versículo 35, para que ustedes vean, vuelve otra vez a lo mismo. Pasadas estas cosas, después que el Señor lo ayuda, que él se arrepintió, dice, Josafat, rey de Judá, trabó amistad con Ocosías, rey de Israel, el cual era dado a la impiedad, e hizo con él compañía para construir naves que fuesen a Tarsis, y construyeron las naves en Esión Geber. Hizo negocio, construyeron las naves. Entonces Eliezer, hijo de Dodaba, de Maresa, profetizó contra Josafat. Ahí viene el Señor con la palabra, diciendo, por cuanto has hecho compañía con Ocosías, Jehová destruirá tus obras. Y las naves se rompieron y no pudieron ir a Tarsis. No hay bendición en la desobediencia. Pero uno puede ahora nosotras decir, bueno, Josafat, ¿cómo va a ser eso? Cualquiera de nosotras puede caer en la misma trampa, porque la carne es débil. Recordemos lo que nuestro Señor Jesucristo le dijo allá en Getsemaní a los discípulos y nos dice a nosotras hoy en día, para que podamos estar firmes y fieles y no caer, no serle infiel de corazón al Señor. Vamos a ver Mateo 26, verso 41. El Señor le dijo a ellos, velad y orad para que no entréis en tentación. Las tentaciones vendrán. Los deseos de amistad y los afectos naturales por mi hijo, por mi primo, por mi hermano, que no son creyentes, van a estar ahí. Dice, para que no entréis en tentación. El espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. Y la carne es una hierba mala que nunca muere y siempre está ahí. Y la carne, que tiende a los deseos carnales, a motivar nuestros deseos, dice, ay, pero si son tu familia, ay, pero si es tu amiga, ay, pero si es lo que tú tienes tanta confianza, no importa. No es creyente, es un impío, está en tinieblas, no te va a ir bien. Fíjese, Josafat era un hombre piadoso. ¿Y qué hizo el Señor? Cuando vuelve a hacer esa alianza con Ocosías, le destruye la alianza, no prosperó. Recordemos también lo que el Señor nos dice en San Juan, en el Evangelio de Juan, en el capítulo 6. Vamos allá. Para que ya finalizando nos quede la lección para hoy. No confiemos en nosotras mismas, la carne es débil. Juan capítulo 6, verso 63. El espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha.
Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Si estamos indecisa y no sabemos, no confiemos en nuestros corazones. Busquemos la dirección de la palabra. Aprendamos la lección. Un Dios que es luz, un Dios que es santo, demanda un creyente que ande en luz y que sea santo. Que entienda el principio de la separación y que entienda que cuando quiere establecer amistad, cuando desea establecer comunión con las tinieblas, no va a haber bendición. Hermanas, aunque sea tu amigo, tu hijo, tu hermano de tu sangre, no es creyente, él está en tinieblas. Él está bajo la potestad de las tinieblas. Él tiene visión mundana de todas las cosas. Y el mundo es un sistema, como dice William McDonald, que el hombre se ha inventado para ser feliz sin Dios. Él jalará para allá. Y si tú no estás fuerte, termina alándote a ti. Que el Señor nos bendiga y nos ayude a meditar. Las cosas que se escribieron para nuestra enseñanza se escribieron. La fidelidad pasada no garantiza la fidelidad presente de nosotros. La del Señor sí, pero a nosotros no, porque somos débiles. Que nos guarde y que nos ayude a permanecer firme, porque recordamos las palabras de Moody. Lo importante no es cómo comenzamos, sino cómo terminamos. Que el Señor les bendiga.